Hola, bienvenidos. Acá seguimos en la conversación de Human Leadership y hoy tenemos con nosotros a Luis Enrique Gutiérrez Topete. Hola Luis, ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, gracias. Acá feliz de estar teniendo esta conversación contigo. Luis Enrique es el CEO de Cogutsa, una empresa de construcción especializada en estructuras ligeras que está basada en Querétaro, México, y que opera en toda la República Mexicana y en otros países de Latinoamérica. He querido entrevistar a Luis porque de lo que lo conozco tiene una pasión por lo que hace y no suelta, o sea, sigue adelante con una convicción y de las personas que he visto que trabajan con él lo quieren mucho y lo respetan mucho. Entonces es muy coherente con el tema de Human Leadership. A ver, Luis, empecemos por el comienzo. El famoso why, ¿no? Ahora se habla mucho de propósito. ¿Qué te impulsó a empezar con Cogutsa? Bueno, la empresa realmente me cayó un poco en las manos. No fue una decisión muy pensada. Yo estaba bastante joven. A los 22 años yo ya tenía la empresa en mis manos. Con esto, pues realmente empezamos a trabajar un poco porque me cayó en las manos, porque tenía un futuro un poquito incierto en ese sentido. Y pues había que trabajar muy, muy duro para poder sacar esta empresa adelante. Esta empresa la inició mi hermano con un amigo suyo y a los 2 años me la quedé yo. Con esto, pues había que trabajar muy fuerte en cosas que pues no tenía ni idea. Ser empresario, pues a nadie le enseñan. Entonces tuve que ir aprendiendo en el camino. ¿Y qué fue lo que me impulsó? Bueno, en ese momento, pues yo quería comerme el mundo a puños. Obviamente todos queremos hacerlo. Y posteriormente mi mayor impulso obviamente ha sido mi familia. Qué lindo, qué lindo. Exacto, y entonces esto comerte la vida a puyos me encanta y lo veo en ti, lo veo todos los días en ti. En toda esta época entonces, ¿qué has visto? O sea, todo el mundo piensa que cuando uno habla de líder y quisiera remarcar a lo que yo me refiero por líder, que es una persona que da el ejemplo, que se lanza para guiar un grupo hacia objetivos comunes, ¿no? Entonces, no es el mando, sino es el ejemplo y la acción. Eh, todo el mundo piensa que los líderes la tienen clarísima y nunca están confundidos y tienen todas las respuestas, pero no es así. Entonces, dinos, cuéntanos cómo es, o sea, los fracasos, has tenido fracasos en este momento de la pandemia, por ejemplo, Sí, que antes que nada, pues un líder no nace. El líder se va haciendo a lo largo del tiempo, precisamente con fracasos, con éxitos, y pues tomando y aprendiendo la mejor parte de la que podemos, podemos ir tomando en cada paso de la vida. Eh, Obviamente no todo es color de rosa, no todo es malo tampoco, pero hay que trabajar día con día y hay que tomar la mejor parte. Por supuesto, el ejemplo es algo muy importante, es algo con lo que uno debe de predicar. Yo no creo en las personas que dicen una cosa y hacen otras. Para mí se llama una congruencia y esa congruencia tiene que ser en todos sentidos, en el sentido del trabajo, en el sentido familiar, en el sentido social. Si uno cree en algo, tiene que hacerlo. Si no, pues es imposible que la demás gente le crea. Y para que un líder realmente sea líder es porque la demás gente le cree, lo sigue, lo pone como ejemplo y trata de seguir ciertos pasos. Entonces, en todo este camino, pues bueno, hemos tenido lecciones, hemos tenido, yo no los llamaría fracasos, pero sí caídas de las cuales hay que levantarse y hay que levantarse de manera inmediata. Uno puede llorar un día, pero al día siguiente tiene que seguir adelante. El sol vuelve a salir y es una nueva oportunidad para volver a levantarse. qué lindo, Luis, muchísimas gracias. Sobre todo en este momento lo estás diciendo y lo estás creyendo fervientemente porque estamos en un momento muy crítico, honestamente, de la historia de las empresas y la economía a nivel global. Eh,
y yo sé que te vas a volver a alzar y que vas a seguir adelante súper bien, hasta mejor que antes. ¿Cómo notas la diferencia? Porque has visto, ¿no? Que has dicho antes que no hay fracasos, sino que hay aprendizaje, se sigue adelante. ¿Cómo has visto cambiar el liderazgo? Sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? O sea, dices que tenías 22 años, ahora estás por los 50. En los 50. 50. ¿Cómo lo has visto cambiar este liderazgo y ahora, sobre todo, cómo se ha transformado? Porque esta situación nos ha visto a todos un poco desnudos y vulnerables, ¿no? Este acercamiento a tu network, a tu organización, a tus personas. Bueno, actualmente pues podemos hacer mucho uso de la tecnología y con esto podemos tener una mucho mayor comunicación con toda nuestra gente, ahora sí que con los líderes que nosotros hemos formado también dentro de la empresa y a su vez ellos transmitir lo que la empresa quiere de ellos y lo que queremos como personas de ellos. Obviamente es una situación muy complicada, muy vulnerable, en la que todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a suceder el día de mañana. Nadie tiene una certeza y pues sabemos que en algún momento vamos a volver, pero bajo unas circunstancias totalmente diferentes. La economía en México ha sido muy golpeada, la política ha sido una pésima política en todos sentidos. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a la nueva era y pues adaptarnos de una forma socialmente responsable con nuestra gente, con nuestro país, obviamente, pero también viendo hacia un futuro que pues esto tiene que terminar, tanto el mal gobierno que tenemos como una situación de pandemia que nos ha pegado durísimo a todos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues hemos tenido una gran comunicación con nuestra gente y pues hemos tratado de darles ánimos y pues enseñándoles un poquito la vulnerabilidad que puede llegar a tener no nada más nuestra empresa, sino todas las empresas, porque actualmente todos estamos en la misma tormenta, no en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta. Sí, qué lindo, claro. Estamos todos en el mismo océano, pero en diferentes barcos, es verdad. Y claro, la comunicación, la unión, tú que estás en el mundo de la construcción metafóricamente, ahorita no pueden construir materialmente, pero sí pueden construir el equipo, la confianza, ¿no? El sentido de pertenecer, que es una cosa súper importante. Sí, lo que hemos logrado al momento también, pues es definir mucho la gente que realmente está con la camiseta puesta, como decimos aquí, y la gente que no. La gente que no inmediatamente se ve una apatía en el momento en el que pues no están disponibles, en el momento en el que no hacen el trabajo tan rápido como lo hubieran hecho en una situación normal. Entonces también uno va seleccionando al mejor personal y pues a la gente más capaz y con la camiseta mejor puesta, ¿no? Exactamente. No les he mencionado que la organización de Luis Enrique emplea más de 1.200 personas. O sea que efectivamente este sentido de pertenencia y de tribu en este momento se ve quién tiene la camiseta bien puesta y quién no la tiene bien puesta. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser líder, Luis Enrique? Bueno, es una presión diaria. Uno tiene como tú dijiste en un principio, dar el ejemplo. Y el ejemplo diario no es fácil. Es mucho orden, mucha disciplina. Tiene que estar disponible para toda su gente. Pues uno tiene que ser, pues, la punta de la flecha y no es fácil estar al frente todo el tiempo. El no sentir un apoyo adelante, pero tiene que ir uno apoyando atrás todo el tiempo, pues no es una tarea fácil. El día con día a uno lo va desgastando y pues tiene que encontrar la motivación, obviamente, y pues seguir con el orden y la disciplina que son primordiales en este sentido. Gracias, Luis. Orden y disciplina, yo te conozco, pero la gente que nos está viendo y escuchando no.
Entonces eso es porque ser siempre, exactamente, estar siempre liderando y ser la punta de la flecha a veces es difícil. Entonces, ¿cómo te centras? ¿Cómo te mantienes centrado y sólido emotivamente? Me gusta llamarlo a mí. Bueno, mantenerse motivado, pues obviamente siempre uno tiene que tener una motivación para todo, en todos sentidos. Mi mayor motivación, sin duda, son mis hijos, es mi familia, esa es mi mayor motivación. Ellos son el motor principal para poder seguir adelante. Pero también uno tiene que tener un orden en su vida y disciplina. Hay ocasiones en las que, aunque uno esté abrumado, tiene que seguir haciendo lo que sabe que funciona, aunque no quiera hacerlo. Levantarse a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio no siempre es fácil, pero sabe uno que funciona. Y el momento en el que sabemos que esa fórmula funciona, hay que repetirla. No importa si en ese momento no tenemos ganas, no es el mejor día, hay que seguir esa fórmula porque sabemos que funciona. Qué maravilla, Luis, exactamente, lindo lo que acabas de decir. O sea, cuando ya tenemos una fórmula que sabemos que funciona, hay que repetirla, hay que apuntarla. Luis Enrique corre maratones, es Ironman, ha hecho varios Ironmans. ¿Cuántos Ironmans? Ironman 3, maratones 2, triatlones 30. Qué rico. Y efectivamente la vida, el trabajo, las organizaciones de una empresa, o sea, los ciclos de vida de las organizaciones son como los maratones, son como los triatlones, ¿no? Es una cosa larga, no es inmediata y te tienes que preparar y tienes que hacer lo que tú dices. O sea, sabes que no te provoca, pero a las 5:30 te levantas y entrenas. Eso es súper, súper lindo. Es correcto, ese es pues el orden y la disciplina y pues el trabajo y muchas cosas se pueden comparar con el deporte. El deporte tiene esfuerzo, tiene meta, tiene disciplina, tiene un entrenamiento, tiene muchísimas cosas que en la vida diaria, en el trabajo principalmente, igual aplican. Entonces, pues es una fórmula que hay que seguirla. Sí, qué lindo. No te voy a quitar mucho más tiempo, solo una preguntita y pues hacemos un jueguito corto. A nivel familiar, ¿cómo ha sido este momento de la pandemia? O sea, lo has dicho antes, lo importante que es para ti tu familia. ¿Qué han aprendido como núcleo familiar? Hay varias familias que han adoptado nuevas prácticas, honestamente, que ya han hecho así como pactos familiares de mantener algunas cosas que antes no hacían. En el caso de ustedes, ¿han hecho esto? ¿Han descubierto cosas nuevas? Bueno, obviamente la unión familiar se acrecenta con este tipo de cosas porque pues ahora sí que tenemos que estar juntos y tenemos que estar juntos en un espacio no tan grande, no es que estemos de vacaciones. Entonces, aprendemos mucho. Yo en lo personal he aprendido mucho de mi hijo más chico, quien es autista. He aprendido muchísimo de él en estas vacaciones que no lo había visualizado quizá en otras ocasiones. Ahora me ha tocado estar mucho más tiempo y pues mucho más pegado a él, lo cual ha sido un gran descubrimiento. He estado muy, muy contento de haber descubierto esa nueva parte de él. Qué lindo, qué lindo. A ver, Luis, te voy a invitar a hacer un jueguito súper, súper entretenido y me encanta. Lo vi en un programa de Estados Unidos y me encantó. Te digo una palabra, a ver a qué la asocias así instintivamente y la dices, ¿ok? Latinoamérica, México, liderazgo, disciplina. mujeres, Elena, mi esposa, hombres, mi padre, emociones, cruzar una meta, crisis, aprendizaje, futuro. incierto. Gracias, Luis. Qué bonito, gracias. El futuro está muy incierto en este momento, pero si tuvieras una certeza, ¿cuál sería? Que vamos a salir adelante, diferente, pero vamos a salir adelante. Y hablando de human leadership,
Yo creo que lo que hemos aprendido ahora, yo sí creo que esta crisis nos va a traer muchas cosas positivas, mucho, como decías tú antes, ¿no? O sea, sabes quién tiene la camiseta bien puesta y creo que, que se va a construir un equipo mucho más sólido, ¿no? Y mucho más listos para ir hacia la misma visión, ¿no? Es correcto, vamos a ser más eficientes. Yo creo que vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Estoy de acuerdo. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo y espero vernos pronto, física. Segurísimo. Mil gracias, Nancy. Chao, Luis. Nos vemos, bye.